Buenas noches. A ver, les voy a mostrar, porque la clase pasada estábamos viendo todo lo que era diagnóstico, tanto pulpar como periapical. Me avisan si es que hay un problema con el audio, ¿ya? Sino para verlo también como la vez pasada desde otro equipo. Entonces, habíamos mencionado que había diferentes tipos de diagnósticos pulpares y periapicales y estábamos viendo diferentes ejemplos. Tan, tan, tan. Ahorita lo proyecto. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a retomar lo que habíamos avanzado. Uy, 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 uy. Esta ya la habíamos visto y vamos a continuar con esta, ¿ya? Me parece que ya la habíamos hecho, pero igual. A ver, coméntenme. Esta pieza tiene prueba de sensibilidad aquí. Prueba de sensibilidad negativa y a la percusión está asintomática. ¿Cuál sería el diagnóstico pulpar? Voy a ver el chat por si algunos me escriben por ahí. Chicos. Tan, tan, tan. Doctora, creo que fue de la clase pasada esa PPT. Sí, sí, esa ya la habíamos avanzado, por eso quiero más o menos para retomar desde ahí. Ya, ¿Cuál necrosis era? pulpar, Ajá, necrosis pulpar. ¿Y la parte entonces, periapical? periodonto sano. Periodonto sano. Exacto. Tejidos periapicales normales. Y aquí que habíamos dicho que era el diagnóstico por lo que se observa en el tejido blando. ¿Cuál era el diagnóstico pulpar y cuál era el diagnóstico periapical? Primero, el Necrosis pulpar, pulpar. pruebas de sensibilidad negativa, diagnóstico pulpar. Necrosis pulpar. Necrosis pulpar. Necrosis. Necrosis, esta pieza que vemos en la radiografía, ¿cuál es el diagnóstico? Es un absceso Diente apical. previamente tratado. Diente previamente tratado, exacto. Ya tenemos que leer absolutamente todo, no solamente una parte del enunciado, sino verlo de manera general. Entonces, eso era diente previamente tratado. ¿Y periapical? Sinusal. Absceso apical. Acceso. Apical agudo. Ahí me lo dijo alguien. ¿Quién más me dice? Este periapical agudo. Ajá, Agudo, absceso doctora. apical agudo. Entonces, ¿por qué habíamos dicho que era absceso apical agudo? Porque tenemos una tumefacción en la zona de la encía. Siempre que veamos una tumefacción, esta por ejemplo está ya más definida, pero siempre que observemos algún tipo de tumefacción en la zona de fondo de surco o en la parte extraoral, automáticamente pasa a ser un absceso apical agudo. Ahora, ¿por qué este caso llega a ser interesante? Porque, como ustedes ven, aquí el problema fue la pieza inicial, ¿no? El premolar, el segundo premolar. Pero a este premolar a la paciente lo habían visto hace años. Entonces, nunca se le hizo control a la paciente. Esa lesión de lo que fue localizada fue avanzando, 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 a tal punto que en la tomografía ya se llega a observar que la lesión no abarca solamente el premolar, el segundo premolar, sino que se extendió hasta la primera molar y la primera premolar. Y cuando se hizo la apertura,
se vio esta secreción purulenta, que ya conocemos o como observamos que se dice, la famosa leche condensada como si pareciera. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que hacerle los controles a los pacientes. No es que simplemente le hacemos el tratamiento de endodoncia y de ahí el paciente desaparece por completo y no lo volvemos a ver más. No, siempre se le indica al paciente que tenemos que hacerle control a los 3 o 6 meses, dependiendo el diagnóstico que tenga, y aparte de ello, independientemente si es que tuviera una lesión periapical o no, ¿sí? Porque si tiene lesión periapical, tenemos que observar que no se vaya a expandir y que vaya más bien a regenerarse. Y si es que no tuviera, controlar que efectivamente eso siga así para demostrar que no se ha contaminado el tratamiento que yo he tratado previamente. Doctora, tengo una consulta. Dime. Cuando se ve así que que esa parte está con tumefacción y con los analgésicos puede bajar y desaparecer o agravarse más y hacerse un absceso. Eh, A ver, en este caso, nosotros vemos así y vamos a tener dos opciones. Si nosotros ya tenemos este tipo de lesión, eh, nosotros vamos a proceder a drenar, ¿sí? Porque ya tenemos una pus que está delimitada, un absceso que está delimitado. Entonces, yo hago acá un corte y esa pus me va a ayudar a drenar de manera automática, si es que yo lo observo de esta forma. Pero también, si llega a ser menos definido, mi apertura no va a ser por la zona del tejido blando, sino por la zona del diente. Voy a abrir, voy a desinfectar y por ahí mismo va a empezar a drenar. Es recomendable hacer la apertura, si es que es de tamaño pequeño, pero si vemos que ya es una lesión bastante grande, tenemos que hacer el corte. ¿Se da antibióticos? Sí. Después de que nosotros hemos drenado, damos antibióticos. De igual forma, hay algunos casos donde la secreción purulenta o el absceso no está totalmente definido. Cuando no está definido, yo tengo que darle antibióticos a mi paciente para que la infección no siga progresando y que la pus se vaya localizando en la zona aproximadamente de 3 a 5 días para ir controlando al paciente. Si en 3 o 5 días ya yo observo que esto está así, yo le puedo dar yo puedo hacer la incisión para poder drenar, pero si es que sigue sin estar así, yo tengo que seguir esperando a que el antibiótico haga efecto. ¿Cuántos días se le da el antibiótico? De 5 a 7 días, dependiendo cómo vamos viendo la infección. Lo ideal, como ya sabemos, siempre es la dosis completa, que son los 7 días, ¿no? Pero si es que es una infección que no está muy amplia, con 5 días podríamos quedarnos bien. Este, ahora, ¿qué antibiótico vamos a dar? Nosotros vemos infecciones grandes o no sé, cualquier tipo de cosa que podamos observar, o la mayoría de colegas que conozco es que vemos una infección grande, clindamicina. ¿Por qué? Porque la clindamicina tiene que matarte absolutamente todo. Hasta en el caso de las pulpitis les dan antibióticos, por si acaso, para que recuerden, por si no, por si lo han olvidado. Antibióticos no se da al menos que tengas una infección. Que el paciente llegue y te diga, me duele el diente, no significa que yo le voy a dar antibióticos. Solo se le da antibiótico cuando yo tengo una tumefacción o un edema en la zona de tejidos blandos. Ahora, como les menciono, está en tejidos blandos. ¿Para qué le voy a dar clindamicina si es que es un antibiótico que va mejor o tiene una mejor efecto en la zona ósea o que llega hasta la zona ósea?
yo no necesito ese tipo de antibióticos tan potentes. Con una amoxicilina me cubre todo lo que es tejidos blandos y yo no voy a estar dándole antibióticos a mi paciente que no requiere. ¿Sí? Ahora, cuando tengo un absceso apical crónico, tampoco se le da antibiótico. Ya está drenando la secreción purulenta por un tracto sinusal. Entonces, yo no necesito dar antibiótico a esos pacientes. Solamente ingreso, lavo, preparo el conducto y dejo medicación dentro del diente. ¿Ok? Nada de antibióticos. No se le da, cuando ya ven un tracto sinusal, no se le da antibiótico. Solo se da antibiótico cuando ven este tipo de tumefacción. Abrimos, lavamos, irrigamos. En este caso se recomienda utilizar suero para irrigar de manera potente y que pueda salir, ¿no? Puedo hacer presión, no hay ningún tipo de problema porque es suero. Después de que ya no me está drenando nada por el conducto o me drena poco, es que yo puedo hacer mi preparación biomecánica y ya puedo lavar con hipoclorito. Seco el conducto, lo más probable es que no se vaya a secar por completo porque va a seguir drenando y es normal. Entonces seco hasta donde no me salga mucha cantidad de pus y ahí coloco mi medicación hasta después de 7, 10 o 14 días. ¿Sí? ¿Se llegó a entender? Doctora, pero cuando hay un paciente que tiene absceso, o sea, preapical agudo, digo crónico o fístula, con los medicamentos desaparece o baja. No es que desaparece por completo, pero baja, ya no se ve la Ya, fístula. eso pasa aunque no le des antibiótico. ¿Por qué? Porque ese granito, ese tracto sinusal, va a abrirse y va a cerrarse, va a abrirse y va a cerrarse todo el tiempo, con o sin antibiótico. Entonces, realmente lo que tú estás dando con el antibiótico no es que sea un efecto en específico, solo que puede que coincida porque si tú no le das antibiótico al paciente, incluso, no en todos los casos, puede que ese tracto sinusal se desaparezca sin necesidad de dar antibióticos y eso netamente desaparece cuando se limpia y se coloca medicación dentro del conducto, porque el antibiótico en el tracto sinusal no está haciendo absolutamente nada. O sea, no va a ayudar. Es como en el caso de las pulpitis, que también algunos también colegas me dicen, les he dado antibiótico y analgésico, y ya con eso le calmó el dolor. Y ahí es donde les pregunto, ¿qué hizo efecto? ¿El antibiótico o el analgésico? Obviamente el analgésico, al darle al paciente para el dolor o la inflamación, va a hacer que ese dolor ceda y el antibiótico pareciera que estuviera haciendo algo cuando en realidad no está haciendo absolutamente nada más que crearle resistencia al paciente. ¿Sí? Sí se entendió, doctora. Ok. Siguiente. Diagnóstico. Pulpar. Diagnóstico pulpar de la radiografía que vimos. Diente tratado. Diente previamente tratado. Digo, Ajá. Y la prueba de percusión vertical sintomática. Diagnóstico periapical. ¿Cuál es el diagnóstico periapical, chicos? Prueba de percusión vertical sintomática.
Periodontitis apical aguda. Periodontitis Sintomática. apical. ¿Qué más? Sintomática. Sintomática. Ajá, estaba cerquita. Ya, periodontitis apical sintomática. Recordemos que periodontitis tenemos periodontitis apical sintomática o asintomática. Y absceso tenemos absceso periapical crónico y agudo, ¿sí? No hay que confundirnos de términos porque es literal como si le cambiáramos el nombre totalmente al, al diagnóstico. Literalmente son diagnósticos que no existen. Acuérdense bien porque eso puede venir en el examen. Les puedo poner cualquier nombre mezclado y no vayan a pensar de que me equivoqué redactando, sino que es para que ustedes sepan realmente cuál es el diagnóstico correcto, ¿sí? Por lo tanto, aquí se va a hacer un retratamiento de conductos. Esta pieza, prueba de sensibilidad negativa, diagnóstico pulpar, Necrosis pulpar. necrosis pulpar. Prueba de percusión vertical asintomática y tiene un tracto sinusal. Diagnóstico periapical. Absceso apical crónico. Absceso apical crónico. Exacto, muy bien. Absceso apical crónico. Entonces, a este diente dejamos ¿qué tipo de medicación? Tratamiento para conducto. Tratamiento. No escuché muy bien, escucho como susurro. ¿Qué tipo de Tratamiento de medicación conducto. damos? Claro, una medicación dentro cuando hagamos el tratamiento de conductos, ¿sí? Ahora, el diagnóstico de la pieza que está con la flecha naranja. Prueba de sensibilidad negativa y prueba la percusión vertical. Asintomática. Diagnóstico pulpar. Necrosis pulpar. Necrosis pulpar. Diagnóstico periapical. Es absceso apical crónico. Absceso apical ¿Eh? crónico. Muy bien, está bien. Porque tiene el tracto sinusal, como se ve ahí que están las gutaperchas, ¿sí? Entonces el plan de tratamiento sería un tratamiento de conductos. Ahora, la otra pieza, diagnóstico pulpar. Diente previamente tratado. Diente previamente tratado. Diagnóstico periapical. Es absceso apical crónico. Absceso apical crónico. Por lo tanto, sería un retratamiento de conductos. Muy bien. Ahora, el mismo paciente, pero la otra hemiarcada. Prueba de sensibilidad negativa del dientecito que está... Bueno, sí, ambos tienen el mismo diagnóstico, me parece. Ya. Prueba de sensibilidad negativa. Tanto lo que ven en la radiografía como en la imagen. Diagnóstico pulpar. Necrosis pulpar. Necrosis pulpar. Y prueba de percusión vertical sintomática. Absceso apical crónico. Absceso apical crónico, exacto. Por lo tanto, sería un tratamiento, porque aquí vemos las dos, los dos tractos sinusales, que son diferentes a los de aquí, porque estos ya están más definidos, pero que están presentes. ¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre diagnóstico pulpar y periapical? Todo claro, entonces. Ya están listos para el examen para ponerle los casos clínicos. Ahora, Doctora, entonces, pero no vino casos clínicos en el examen. no, ese no, pues si todavía no terminábamos el tema de diagnóstico, no podía colocarles. Yo estaba esperando y encontré. No, no, ahora sí, espérenlo mejor. Ya, a ver, vamos a hablar de lo que es la anestesia en endodoncia. Sí se llega a observar, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, listo.
Entonces, en lo que es la anestesia en endodoncia, nosotros tenemos que tener conocimiento sobre ello. ¿Por qué? Porque aproximadamente administramos más de 1.500 cartuchos de anestésicos local por año. Entonces, como es algo que nosotros utilizamos de manera cotidiana, tenemos que administrar el medicamento y debemos de estar bastante familiarizados con lo que hace el medicamento en el cuerpo, como lo que le hace el cuerpo al medicamento. ¿Sí? Ahora, es de relevancia clínica porque una anestesia correcta y cuidadosa previo al tratamiento endodóntico va a ser fundamental para proporcionar confort al paciente y tranquilidad profesional. Porque una cosa es que yo esté atendiendo a un paciente que a cada rato me esté diciendo au, au y se mueva y yo me estrese por eso, a otra en el que el paciente esté totalmente tranquilo, por lo tanto, yo voy a poder trabajar de una manera tranquila también. Entonces, ¿qué debemos de considerar? Siempre saber más que todo lo que es enfermedades o antecedentes del paciente, preguntarle si le han colocado le han colocado anestesia antes, ya sea dental o en alguna otra parte de su cuerpo, por ejemplo, si le han colocado algún tipo de sutura, lo más probable es que también le hayan colocado algún tipo de anestesia. Debemos hacer antisepsia de la región en la zona donde vamos a anestesiar, esperar el tiempo suficiente para una anestesia profunda. Si falla nuestra técnica convencional, usar alguna complementaria. Es por eso es que debemos de saber todos los tipos de técnicas anestésicas que existan, ¿sí? Entonces, las piezas necróticas presentan fibras de tipo C. Muchas veces en las piezas necróticas hay ocasiones donde ni siquiera es necesario anestesiar, pero hay otras ocasiones donde todavía quedan fibras nerviosas que siguen teniendo dolor cuando estamos haciendo el tratamiento. También nos ayuda a evitar la molestia del clamp y se recomienda usar anestesia tópica más que todo en las anestesias infiltrativas para los pacientes que son temerosos, ¿no? Entonces, ¿qué es un anestésico? Va a ser un fármaco que va a inhibir de forma reversible la conducta nerviosa cuando lo aplicamos en zonas concretas del organismo. Entonces, el mecanismo de acción de todos los anestésicos locales van a actuar de la misma manera. Se van a unir a los canales de sodio celular y van a inhibir la entrada del sodio a la célula, lo que va a evitar la despolarización celular y la transmisión del estímulo, como cuando hacemos una limpieza y hay sensibilidad de la dentina en el diente o también con cualquier tipo de dolor que pueda causar la incomodidad. ¿Cómo voy a seleccionar el tipo de anestésico que voy a necesitar? Dependiendo la potencia que yo requiero, la duración del efecto del anestésico y cuánto demora en manifestarse. Sabemos que tenemos los ésteres y las amidas. Los ésteres se van a metabolizar en el suero sanguíneo, va a ser poco estable, el periodo de acción va a ser corto, va a tener reacciones alérgicas frecuentes y entre ellos tenemos la procaína, la tetracaína, la benzocaína, la cocaína. Y lo que usamos de manera cotidiana, porque sabemos que los ésteres casi no lo utilizamos porque tienen más desventajas que ventajas, es la benzocaína como anestesia tópica. Y después tenemos las amidas, que son más amigables con lo que es el cuerpo. Su metabolización va a ser a través de los microsomas hepáticos, va a ser más potente en pequeñas concentraciones. El periodo de actuación es largo, raramente van a producir reacciones alérgicas y ahí sí tenemos una gama de anestésicos más conocidos. La lidocaína, la prilocaína, la mepivacaína, la articaína, la bupivacaína y la dibucaína. Ahora, de todos estos, los más conocidos son los 4 primeros. En Perú, los que se pueden adquirir son la lidocaína, la mepivacaína y la articaína. Ahora, con tiempo de duración, la de corta es la procaína, la de media es la lidocaína, la mepivacaína, la prilocaína y la articaína. Y de larga, que ya se usa más que todo para sedaciones, va a ser la bupivacaína, etidocaína, ropivacaína. Ahora, ¿cuánto va a demorar en que inicie el efecto de mi anestésico? Aproximadamente
2 a 3 minutos, dependiendo la anestesia que yo vaya a colocar. ¿Qué significa eso? Que yo coloco mi anestesia y tengo que esperar al menos 1 o 2 minutos para que ello vaya haciendo efecto y yo poder colocar mi clamp o poder trabajar en sí. Ahora, el tiempo de vida plasmática es de 90 minutos. En la lidocaína, la mepivacaína, la articaína va a tener mayor tiempo y la prilocaína también de 90 minutos. Con la articaína vamos a tener una vida media de 2 horas. Doctora, una consulta. Dime. La lido es el efecto de 2 a 3 minutos, pero en la técnica infiltrativa. Claro, en la infiltrativa. En la troncular, por tener más tejidos que anestesiar y más tejidos que penetrar, usualmente puede demorar de 5 a 7 minutos. Por eso que ahí tenemos que esperar un tiempito más. ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Ahora también tenemos los vasoconstrictores, que ya sabemos que es un adicional a lo que es el anestésico, que son fármacos incluidos en la formulación de los anestésicos locales. La ventaja es que nos va a ayudar con la duración y la intensidad del anestésico. Vamos a necesitar menor cantidad de anestesia, por lo tanto vamos a tener menor toxicidad y también el vasoconstrictor va a causar hemostasia o, como dice el nombre, vasoconstricción. Las desventajas es que tienen una excitación a nivel cardíaco del sistema nervioso central y de la musculatura lisa periférica y no puede usarse en extremos distales, que en nuestro caso no tenemos algo en específico en eso, pero por ejemplo, en manera general, si es que algún día les toca ir a trabajar en un lugar lejanos y tienen que ayudar a suturar y todo eso, nunca se utiliza anestésicos con vasoconstrictores en las periferias o extremos distales como punta de los dedos, punta de los pies, incluso en las orejas. ¿Por qué? Porque causa necrosis de la zona y en vez de ayudar, vamos a necrosar el tejido del paciente. Entonces, teniendo esto, también tiene sus contraindicaciones, como enfermedades cardíacas que no han superado los 6 meses, angina inestable, infarto al miocardio, cirugías recientes de bypass de arterias coronarias, arritmia, accidente vascular básculo cerebral reciente, hipotiroidismo incontrolado, diabetes no controlada, alergia a sulfito y asma corticodependiente. Ahora, todos estos contraindicaciones en odontología en general van a ser los pacientes que son ASA 3. ¿Por qué? Porque son pacientes que no están controlados, que en general nosotros no vamos a poder tocar. Entonces, para el resto de pacientes diabéticos controlados, con hipertensos también controlados, sí podemos usar vasoconstrictores en una menor cantidad de anestésico. Usualmente es solamente el máximo 2 cartuchos, que con pacientes controlados y que este cartucho tenga vasoconstrictor. Ahora, ¿cuánta anestesia utilizamos o necesitamos en una endodoncia? Dependiendo la pieza dentaria, pero en su gran mayoría, con un cartucho o un cartucho y medio, tenemos para suficiente en los que son unirradiculares, que necesiten solamente anestésicos anestésicos infiltrativos, ¿sí? Técnicas infiltrativas. Para las tronculares sí ya varía, pero también le puedo colocar tronculares a lo que son mis pacientes, que sean diabéticos o hipertensos controlados, que es lo que más nos llega a las consultas. Ahora, con respecto a la dosis máxima y la dosis mínima, tenemos diferentes tipos sabemos que es con el peso del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos la lidocaína, ¿dónde está? La lidocaína, que es 3 miligramos por kilo de peso. Las que tienen lidocaína al 2%,
que tienen adrenalina de 7 miligramos por kilo de peso, esta es la que tiene vasoconstrictor, ¿no? Entonces, eso ayuda a que se pueda colocar más dosis en el cuerpo. La mepivacaína, igual, vemos que la que sin vasoconstrictor es menor miligramos por kilo de peso, y la que es con vasoconstrictor se puede usar más de igual manera la articaína. Ahora, el promedio aproximado de cárpules o de cartuchos de anestésicos que yo puedo usar según Malamed en una persona que tiene aproximadamente 80 kilos es hasta 8 cartuchos. Como les mencioné, nosotros no necesitamos colocar tanto anestésico a los pacientes. Así que por esto no tenemos que estar muy preocupados, porque como les mencioné, en una endodoncia, lo bueno es que podemos trabajar con infiltrativas, con una cantidad mínima de anestésico, y si incluso hay un dolor exagerado que al paciente no le cede, podemos reforzarla con las otras técnicas anestésicas que les voy a indicar después. Entonces, ¿cuáles son las características del anestésico? No debe ser irritante, debe ser reversible, de baja toxicidad, eficaz y duradero, tiempo de inicio relativamente rápido, y la potencia debe de otorgar el efecto en soluciones con concentraciones que no sean dañinas. Ahora, con respecto a las técnicas anestésicas, tenemos un montón de técnicas anestésicas. Entre ellos tenemos las que más conocemos, es la infiltrativa, la troncular, la intrapulpar, la intraligamentosa, la intraósea, la intraseptal y la electrónica. Ahora, con respecto a la técnica infiltrativa, es la más simple, la más segura y la más rápida. ¿Por qué? Porque nos van a anestesiar las áreas circunscritas limitadas a 1 o 2 dientes, y es la que más utilizamos. Un ratito. Ya. Entonces, ¿qué áreas va a anestesiar este tipo de anestesia? Va a anestesiar la pulpa, el área radicular del diente, el periósteo, el tejido conectivo y la membrana de la mucosa. Está contraindicada cuando hay una presencia de infección o inflamación aguda en el área de la inyección. O sea, ¿qué diagnóstico sería? Un absceso apical agudo. Cuando yo tengo un absceso apical agudo, no se recomienda colocar anestesia. Uno, porque va a causarle más dolor cuando yo estoy inyectando un líquido en una zona que ya está bastante edematizada. Entonces, yo puedo colocar otras técnicas anestésicas, por ejemplo, una técnica troncular, porque la troncular se va a ir de una sección quizás más posterior o fuera de la zona de punción donde está el absceso, e incluso muchas veces por la misma presión que tiene el tejido, y al ser un tejido bastante delgado ya por por el mismo edema que tiene, con colocar una anestesia tópica bien ejecutada, claramente está en la zona donde yo quiero hacer la pequeña incisión, se puede realizar sin necesidad de colocar una anestesia infiltrativa. Ahora, ¿cómo va a ser la técnica? Primero, antisepsia. Vamos a limpiar la zona con clorexidina. Posterior a eso, voy a colocar mi anestesia tópica, y después vamos a observar o colocar nuestra inyección con el bisel hacia dirección del hueso. ¿Para qué? Para que la anestesia vaya y penetre hacia esa zona. Entonces, vamos a direccionarla hasta fondo de surco, a la altura del ápice del diente, y vamos a anestesiar. ¿Por qué dice a la altura del ápice del diente? Porque la altura de mis incisivos va a ser total diferente a la del canino,
totalmente diferente a las premolares y molares. En los incisivos voy a tener que ingresar, usualmente se recomienda 5 milímetros a fondo de surco para que abarque, pero en el caso de los caninos puede que yo necesite profundizar un poco más, ya que los caninos, como sabemos, tienen la raíz mucho más largas. En el caso de las molares, yo puedo inyectar, pero puede que ya tenga algún tipo de limitante por la misma estructura ósea que puedo tener en esa zona. ¿Sí? Entonces aspiramos, dejamos un tercio del cartucho durante 20 segundos, o si me quiero asegurar, dependiendo del diagnóstico que tenga el paciente, puedo dejar medio cartucho o 3/4 de cartucho. Esperamos 2 a 3 minutos, como les indiqué al inicio, y después podemos hacer el tratamiento de endodoncia. Ahora, quiero preguntarles, en los incisivos superiores, superiores e inferiores, ¿qué tipo de anestesia debo de utilizar? ¿Solamente por vestibular o también por lingual o palatino o por lingual y... No, le he dicho lo mismo, solo por vestibular o por lingual o vestibular, y palatino, o simplemente con una vestibular sería suficiente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Solamente necesito anestesiar vestibular o también vestibular palatino, vestibular lingual? Vamos, chicos. Coméntenme, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué podría ser? ¿Para una endodoncia o para cirugía, doctora? No, para una endodoncia. Una. ¿Juntas? ¿Juntas, separadas, solo vestibular? Tengo pacientes de construcción y no fácil. ¿O estoy escuchando bajo? A alguien se le prendió el audio. No, no lo escucho de manera definida. Una endodoncia, doctora. Eh, dependiendo en sí, ¿no? Anteriores, anteriores. ¿Anterosuperiores o anteroinferiores? Doctora, sería solo vestibular porque vamos a anestesiar el nervio. En efecto, solamente necesitamos anestesiar vestibular. Agradecido el paciente porque palatino es la zona donde más fastidia que la anestesia. Entonces, para anestesiar netamente la pulpa, solo necesitamos anestesiar en vestibular en los dientes anterosuperiores o anteroinferiores. Otra cosa es el clam. Que el clam vaya a fastidiar, sí. Que podemos colocar, por ejemplo, solamente en la papila, que es donde se sujeta el clam, también. Entonces, ¿cómo podría yo ayudar al paciente para no tener que meterle una inyección por palatino? Anestesio vestibular, cuando ya está anestesiado vestibular, anestesio la papila por la zona vestibular del diente que voy a trabajar, ejerzo presión para que el anestésico vaya o fluya hasta la zona palatino y no necesito estar pinchándole en palatino, ¿sí? Entonces, eso podría ayudar y alivianar bastante al paciente. En el caso de molares inferiores, cambia totalmente la situación porque ya sabemos que si anestesiamos por vestibular, ni cosquillas le va a hacer a nuestro diente. Tenemos que ahí hacer otro tipo de técnica que es la troncular. Y en el caso de las superiores, molares superiores, sí vamos a tener que anestesiar en la zona palatina. ¿Por qué? Porque la raíz palatina no es inervada por el nervio alveolar superior posterior, sino por el palatino mayor. Por ello es que necesito colocar de todas maneras mi anestesia por palatino, ¿sí? Ahora, con respecto a la técnica troncular,
puede ser empleadas cuando la técnica infiltrativa llega a ser ineficaz. Es mayormente usado en molares inferiores, en áreas infectadas o inflamadas donde no se puede colocar anestesia infiltrativa. Ahora, con respecto a las técnicas del bloqueo nervioso en maxilar superior, tenemos el infraorbitario, el nervio alveolar superior medio, el nervio alveolar superior posterior y anterior. En lo que es el bloqueo de nervios del maxilar superior, vamos a tener solamente como que abarca el infraorbitario, y cuando colocamos o cuando queremos anestesiar el nervio alveolar superior posterior, porque eso nos va a abarcar y ayudar cuando queremos anestesiar netamente o de una manera más específica los molares. En lo que es el medio y anterior, prácticamente es infiltrativa, ¿sí? Y en la mandíbula sí tenemos la técnica troncular directa o indirecta, la Go-Gate, la anquilosis, el mentoniano, el incisivo. Siguiente. Ahora, con la descripción de la técnica del maxilar alveolar superior, vamos a hacer igual la antisepsia, vamos a colocar anestesia tópica y posterior a eso, la anestesia tópica debe, tenemos que esperar, ¿no? Aproximadamente de 3 a 5 minutos para que haga efecto. Vamos a colocar el bisel de la aguja en dirección hacia el hueso, vamos a colocar la inserción a fondo de surco a la altura de las segundas molares superiores, vamos a insertar aguja a nivel ascendente, posterior e interna a 45 grados. Entonces es como si quisiéramos llevarlo del malar más atrás. Aspiramos y dejamos medio cartucho o un cartucho durante 30 segundos. Ahora, ¿cuánto tiempo debo demorarme yo colocando cualquier cartucho de anestesia, ya sea infiltrativa, ya sea troncular? No es ingresar y presionar a la de Dios. Es ingresar e ir administrando la anestesia de una manera lenta. Un cartucho debemos de administrarlo en aproximadamente 1 minuto. ¿Para qué? Para que nuestro anestésico se se expanda mucho más allá y que no duela. Porque al paciente, si tú le inyectas y presionas en una sola zona, le vas a causar mayor dolor de que colocarlo de una manera más despacio, ¿sí? Doctora, y la anestesia es fría, ¿no? Por eso dice que se tiene que calentar a veces, porque Sí, ajá. Lo que le duele más al paciente no es la aguja en la mayoría de los casos, es el líquido. ¿Por qué? Porque el líquido está a otra temperatura del cuerpo. Entonces, cuando los inyectamos, si inyectamos de golpe, ingresamos el líquido de golpe y qué fastidia. Y por eso se recomienda calentarla con, bueno, con cualquier medio, pero la mayoría lo hace frotando el cartucho de anestesia en las manos para más o menos nivelar un poco la temperatura con las del cuerpo. Ahora, con respecto a la técnica directa, vamos a conocerla, que es la más utilizada para anestesiar el nervio alveolar inferior. Se llama directa porque la aguja se dirige, como bien dice el nombre, directamente al foramen mandibular, sin modificar lo que es su trayectoria. Las ventajas es que es una técnica simple y efectiva, tiene alta tasa de éxito si se hace de una manera correcta, y tenemos que tener puntos anatómicos de referencia, como la línea oblicua interna, el plano oclusal de los molares inferiores. Del plano oclusal tenemos que irnos 1 centímetro para arriba, ¿no? Tenemos que ver el surco pterigomandibular que está en el rafe pterigomandibular y la rama de la mandíbula. Y también tenemos que guiarnos de los premolares del otro lado, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser la técnica en sí? Yo voy a identificar primero palpando el
la rama interna de mi mandíbula. Palpo la rama interna de mi mandíbula con mi pulgar y después calculo 1 centímetro desde el plano oclusal hacia arriba y ahí va a ser mi zona de punción. Ahora, mi cárpule tiene que estar dirigida hacia la premolares del lado contralateral de la zona que voy a anestesiar. Si tengo un paciente que es de una cara más fina o incluso un dolicocéfalo, voy a tener que angular mi cárpule hacia la zona del canino o las zonas de los incisivos laterales, o sea, más hacia acá. ¿Por qué? Porque la forma de su rama va a ser más atrás y voy a tener que ingresar de una manera más profunda hacia la zona posterior. Entonces, la dirección de la aguja va a ser más que todo en la zona del premolar opuesto. Siempre que sea paralela al plano oclusal, vamos a ingresar 20 a 25 milímetros hasta tener un contacto óseo suave. Nos retiramos medio milímetro o 1 milímetro, aspiramos y luego inyectamos, como les mencioné, de manera lenta el cartucho de anestesia. Entonces, posterior a eso, voy a ir retirándome 5 milímetros más para aspirar a inyectar y bloquear lo que es el nervio lingual, ¿sí? Incluso lo que algunos hacen es inyectar la mayor cantidad de anestésicos, 2/3 del cartucho, cuando estoy ahí en la zona ósea y mientras me voy alejando, el tercio de cartucho que me queda, ir inyectándolo hasta retirarlo de una manera completa. Ahora, en la técnica indirecta o la técnica de 2 pasos, más que todo, es que vamos a cambiar la trayectoria de la aguja dentro de los tejidos para alcanzar el foramen mandibular sin retirar completamente la aguja, pasando por las 3 etapas. Antes que avance en lo que es la técnica directa, nos anestesia bien el nervio dentario y lingual, pero hay una pequeña deficiencia con el bucal, cosa que en la indirecta cambia. Entonces, las 3 etapas, la primera etapa va a ser primero la introducción en la misma referencia que habíamos tenido previamente, ¿no? En la zona de rafe pterigomandibular y a 1 centímetro del plano oclusal. Vamos a ingresar primero la aguja aproximadamente hacia unos 2 centímetros y vamos a tratar de buscar el nervio bucal. Primero entramos 10 y después profundizamos un poquito más. ¿Sí? Aquí netamente podemos o no sentir lo que es hueso porque en esta zona algunos pacientes tienen la rama como más intruida y podemos llegar a tocar hueso. Pero si no es así, solamente ingresamos aproximadamente 2 centímetros o 1.5 centímetros, inyectamos 1/4 del cartucho y después nos retiramos ligeramente medio centímetro y vamos a redirigir la aguja de manera medial hacia la zona de los premolares, ¿sí? Apuntando siempre lo que queremos anestesiar, que es el foramen mandibular. Vamos a profundizar ahí sí hasta tener contacto óseo y vamos a depositar lo restante de la aguja y vamos a ir retirándonos igual que en la técnica anterior para poder anestesiar el nervio lingual. Ahora, el error más común de ambas técnicas, más que todo, es que no podemos identificar bien los puntos anatómicos, inyectamos sin aspirar, por lo cual puede causar un riesgo de inyección intravascular y que el paciente usualmente ni bien hacemos la primera punción, ya nos está cerrando la boca. Todas las técnicas tronculares es con la boca totalmente abierta del paciente. Ahora, si se les complica la parte anatómica, hay una técnica que en lo personal a mí me parece más sencilla y que abarca o me da mejores resultados que la técnica directa, que es la Go Gaze. Esta técnica es también una técnica troncular que busca bloquear todo el nervio mandibular en su totalidad.
y que es ideal cuando se necesita anestesiar más zona de la mandíbula, ¿no? O cuando nos falla lo que es nuestra técnica directa o indirecta. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Hay una mayor tasa de éxito de que nos vaya a funcionar la técnica, hasta un 95%. Hay menor riesgo de aspiración, abarca una anestesia más extensa y tiene menor necesidad de refuerzos adicionales. Ahora, los puntos anatómicos que vamos a considerar, como ven aquí, es que una mano tiene que ir al tragus del oído y la otra a la comisura labial, ¿sí? Formando este ángulo que observamos acá, para poder direccionar más que todo la aguja. ¿Hacia dónde se tiene que ir mi aguja? Hacia la zona del tragus o hacia la zona donde está mi dedo, ¿sí? Y después vamos a observar la cúspide mesiovestibular del segundo molar superior. Entonces, ahí vamos a poder ingresar tratando de llevarlo hacia la zona del cóndilo. Por eso es que mi aguja tiene que seguir la zona de la mano de referencia que yo tengo en el tragus. Entonces, esta técnica se hace con el paciente semisentado, reclinado con la boca bien abierta. ¿Para qué? Para que el cóndilo se cambie de posición y se vaya más adelante y la zona del nervio del B3 esté más expuesta. Si somos diestros, nos vamos a colocar frente al paciente o del lado derecho y vamos a inyectar en la mucosa bucal justo a nivel del cuello del cóndilo, que llega a ser a la altura de la cúspide mesiovestibular de mi segundo molar superior. Ahora, la cárpula vaciar va a estar hacia el lado opuesto y vamos a ingresar hasta el cuello del cóndilo. Más o menos, ¿cuánto vamos a ingresar? 25 milímetros, pero puede variar según el paciente. Contactamos hueso, aspiramos, siempre aspiramos, aunque el riesgo de punción intravascular en este caso sea bajo, pero siempre aspiramos. Si es que llegamos a tener algún tipo de aspiración positiva con la sangre, lo que hago de manera inmediata es retirarme unos 2, 3 milímetros o incluso 5 milímetros, redireccionar mi aguja también unos 2 a 5 milímetros y volver a ingresar y colocar, a volver a aspirar y hacer la punción requerida. Ahora, cuando hacemos, ay, deme un ratito, voy por el cargador. Hola.
Perdón, chicos, se apagó la laptop, ¿no? Ya, a ver, ahorita lo vuelvo a proyectar. Tan, 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 tan. Caramba. Listo. Hoy no me deja compartir. Parte, por favor. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, como les mencionaba, esta técnica va a ser de las más efectivas y las más rápidas, bueno, no rápidas en hacer efecto, pero sí va a ayudar a que abarque más zonas en las que vamos a anestesiar si es que tenemos problemas con las tronculares. ¿A qué voy? Muchas veces nosotros aplicamos la de no le hace efecto la anestesia al paciente porque está nervioso. Eso no va a pasar. Si no hace efecto la anestesia, es porque no la hemos colocado de una manera correcta, porque sabemos que la mayoría, incluyéndome en lo que son las deficiencias en el anestésico, es más que todo cuando hacemos las tronculares. Y como les mencionaba, eso a mí más me pasaba en lo personal cuando era la técnica directa o indirecta. Con la Go Gate, bueno, después con los años ya se me ha hecho mucho más sencillo, pero al inicio yo lo que utilizaba siempre en pregrado era la Go Gates, porque me hacía un efecto anestésico mucho más rápido y era más seguro y sentía, o el paciente me refería, que se anestesiaba de una manera más correcta. ¿Cómo voy a saber yo que mi anestésico ha hecho buen efecto? Como ya conocemos, cogemos el explorador, lo colocamos por la parte lingual y si cuando hacemos presión en la zona de la encía al paciente no le duele, ahí yo recién puedo hacer mi tratamiento de conductos o puedo hacer mi recubrimiento o puedo hacer mi restauración. Mientras el paciente me refiera dolor todavía en esa zona, yo no puedo empezar porque si no he anestesiado bien la zona lingual, menos va a estar anestesiado la zona del dentario inferior. Por ello, es que debo de asegurarme que esa zona, el paciente, ya esté totalmente adormecido e igual consultarle si es que ya siente adormecimiento en la mitad de la lengua. Mientras el paciente no me haya referido estas dos características principales que se los dejo ahí, yo no puedo empezar con ningún tratamiento ni restaurativo ni endodóntico, porque el paciente le va a fastidiar, el paciente se va a estar moviendo, se va a estar quejando y ustedes se van a estresar. ¿Qué va a causar eso? Que yo no haga un buen tratamiento de conductos o ni siquiera pueda hacer una buena eliminación de caries al momento de que haga mi restauración. ¿Por qué? Porque al paciente ni bien dice, porque ya me ha pasado, en la práctica con los alumnos es que yo le voy y le digo, ahí todavía falta dentina, que debes de retirarlo. Y me dicen, no, doctora, es que le duele. Claramente le va a doler porque no se ha colocado una buena técnica troncular. Entonces, no porque al paciente le duela, yo le voy a dejar carie. No, bueno, lesión cariosa. Tengo que hacer una buena técnica troncular, que tenemos varias, como ya van viendo. Cuando el paciente esté totalmente adormecido, ahí yo puedo ingresar. De que puede fastidiar aún así cuando ya esté adormecido, sí, pero eso se los voy a indicar o qué se puede hacer más adelante, ¿sí? Y después, ay, acá se me movió una diapositiva. Bueno, y después tenemos la técnica de equinosis, que va a ser una técnica que también nos va a ayudar a anestesiar el B3. Pero esta técnica se va a utilizar más que todo cuando el paciente tiene algún tipo de trismus o no nos puede abrir la boca, que puede ser incluso causado por algún tipo de edema o algún tipo de absceso apical
agudo que pueda tener el paciente en la zona inferior y por ello no puede abrir la boca porque presenta dolor. Entonces ahí podemos utilizar esta técnica porque se usa con boca cerrada. Entonces, esto nos ayuda cuando les mencioné, el paciente tiene trismus, cuando tiene limitación de la apertura bucal. Es una técnica rápida, con buen nivel de éxito, es menos riesgoso de contacto óseo y no es doloroso, ¿sí? Entonces va a tener un bloqueo múltiple en una zona inyección. ¿Cómo se hace esta técnica? Vamos a irnos, acá vamos, ay, el lápiz, acá está. Aquí vemos el plano oclusal y el plano gingival. En esta técnica yo debo de ingresar mi dedo, jalar el carrillo y direccionar mi aguja a través del plano gingival. Entonces vamos a introducir la mucosa de forma paralela hacia la zona ósea de mi alvéolo y vamos a ingresar aproximadamente 2.5 milímetros a 2.5 centímetros, perdón, a 3 centímetros. Solo lo que es tejido blando. Nunca voy a sentir en este tipo de anestesia tejido óseo. Después de ingresar hasta esa zona, que si tengo alguna duda, puedo colocar un tope de goma de los que utilizamos en endodoncia y colocar la medida para saber exactamente cuánto tengo que ingresar. Ingreso, aspiro y deposito mi anestésico, ¿sí? Ahora, en lo que es la troncular mentoniana, también es una técnica sencilla que lo podemos utilizar más que todo cuando vamos a hacer endodoncias de premolares. Se puede usar la infiltrativa, se puede usar la mentoniana. La troncular mentoniana no va a haber mucha diferencia más que todo en lo que es la profundidad de la inyección. Entonces, esto nos va a bloquear la rama terminal del nervio alveolar inferior y el nervio mentoniano porque va a emerger por el foramen mentoniano. ¿Qué tipo de anestesia vamos a utilizar o qué vamos a anestesiar? Los tejidos blandos, la piel de mentón, la encía vestibular de los premolares e incisivos. No anestesia en sí la zona, como ya saben, por la zona vestibular, la zona de los dientes, y es más que todo cuando hay algún tipo de cirugía o suturas en el labio inferior o mentón, o cuando queremos hacer algún tipo de biopsia en tejidos o procedimientos de tejidos blandos, ¿no? Entonces, sí nos puede ayudar en lo que es la anestesia de premolares más que todo. Y en la zona de incisivos, como tenemos mayor trabeculado en la zona anterior, con una infiltrativa nos va a ser más que suficiente. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar ese foramen mentoniano? Vamos a ubicarnos más o menos a través del primero y segundo premolar, porque este foramen puede variar, puede estar más adelante, puede estar en el ápice del premolar o en el ápice del segundo premolar, pero la mayoría de veces está en medio de ambos. ¿Sí? ¿Cómo podemos ubicarlo más o menos antes de hacer nuestra técnica de anestesia? Con una radiografía. Tomamos la radiografía y podemos observar de una manera más sencilla dónde está ese agujero mentoniano porque se llega a observar en la radiografía y con eso tenemos un parámetro para poder colocar mi anestesia. Entonces, vamos a ingresar más que todo en el surco mucolabial y vamos a hacer un poco más de profundidad en la inyección del anestésico, aproximadamente de 8 milímetros. Aspiramos y empezamos a inyectar y empieza a hacer efecto en 1 o 2 minutos. El error más común es que no lo coloquemos en la zona del foramen porque, como les mencioné, puede variar la ubicación. Ahora, ya tenemos la infiltrativa, la troncular, vamos por la intrapulpar, que también es uno de los anestésicos más conocidos. Doctora, Dime. ¿será lo mismo infiltrar en niños y en adultos? ¿O es otro tipo de técnica? Porque a veces no agarro No, en la la anestesia. troncular es diferente en niños porque la altura de su rama mandibular todavía no se ha desarrollado. Ahí no es no es un centímetro sobre el plano oclusal, sino en el mismo plano oclusal.
Y con la infiltrativa, sí, es la misma. No, no hay una alteración. Lo mismo que se profundiza es aproximadamente 5 milímetros para la infiltrativa y poder anestesiar las zonas de sus raíces apicales. Igual la pulpa y la modificación no hay modificación en los nervios, así que se utiliza el mismo tipo de técnica anestésica, solamente cambia la troncular. Ahora, eh, eh, em, con respecto a la troncular, va a ser un depósito directo al anestésico en la cavidad pulpar, va a ser muy eficaz para la extirpación pulpar y la instrumentación cuando las otras técnicas anestésicas fracasan. Va a ser eficaz con poco volumen y va a ser de acción inmediata. Eso sí, va a ser una sensación demasiado dolorosa que dura poco tiempo, pero duele bastante dependiendo, o sea, yo lo he visto por la reacción de los pacientes, gracias a Dios nunca me lo han tenido que hacer a mí, pero sí es una técnica muy, muy dolorosa que se le tiene que indicar al paciente cuando se lo va a realizar. Esto se realiza cuando las otras técnicas fallan. Y ahora, a lo que voy. Cuando nosotros tenemos un caso de pulpitis irreversible sintomática, hay posibilidades bastante altas de que cuando yo coloque o intente hacer la apertura cameral de mis molares inferiores, al paciente todavía le siga doliendo. Pero hay una diferencia que tenemos que prever. Como les mencioné, una cosa es que al paciente le siga doliendo con una buena técnica de anestesia que yo haya colocado y otra cuando he hecho una mala técnica troncular. Si yo ya hice una técnica anestésica troncular de manera correcta, el paciente se le adormeció en la mitad de la lengua, ya hice ya verifiqué que cuando coloco cualquier tipo de instrumento por lingual al paciente no le fastidia, le coloco el clamp por lingual y aunque apriete un poco al paciente no le fastidia, hay posibilidades que aún así al paciente le duela al hacer una apertura de urgencia o cuando voy a hacer el mismo tratamiento de endodoncia. Y eso es algo que al paciente tenemos que explicarle. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente le prometemos el oro y el moro, ¿no? Diciendo de no le va a doler nada el tratamiento cuando realmente, por más que nosotros hagamos una buena técnica troncular ya verificada, va a doler. ¿Alguien me levantó la manito? Consúltenme. Doctora, yo en Dime. el examen vino una pregunta, no tengo ahorita el examen a la mano, pero vino una pregunta que decía que si en cuánto tiempo terminamos un diente con biopulpectomía. Terminamos en la primera sesión. ¿En cuántas citas? Sí, en una cita. Ajá, ay, esa era mi consulta. Ah, ya. Sí, en una cita. Se puede hacer en una sola cita. Eso también lo vamos, ir ¿Biopulpo viendo. o biopulpa? Es biopulpectomía. Biopulpo no existe en sí. Biopulpec. Porque, o sea, la biopulpo es hacer una pulpotomía, así como lo conocen en los niños, ¿no? Y la biopulpectomía es literal sacar toda la parte de la cámara, de los conductos radiculares cuando está vivo. Y después está la necropulpectomía, que es cuando el diente está necrótico. Ya, ahora, continuamos con la intrapulpar. Entonces, como les mencioné, puede que al paciente aún le siga doliendo cuando colocamos la anestesia, pero como les mencioné, debemos de saber que nuestra troncular esté bien hecha. Si yo le hago la prueba, el paciente todavía sigue sintiendo su lengua completa, pongo el explorador por lingual y el paciente sigue sintiendo, entonces ahí sí o sí le va a doler cualquier tipo de procedimiento que le haga, ¿no? Entonces no le puedo decir o no le puedo mentir al paciente diciéndole, no es porque usted está nervioso cuando sabemos que realmente no es así. Entonces, después de que yo coloco mi troncular y si yo estoy limpiando y ya sé que está bien adormecido, y es ahí donde ustedes le dicen al paciente, mira, tu lengua ya está adormecida, ya te coloqué porque tú presionas y le dices, le duele y el paciente claramente tiene que decir que no.
ya le hice, ya anestesió la zona, usted ya siente que está bien adormecida la zona, pero cuando yo estoy limpiando o yo estoy, por querer ingresar, le sigue doliendo. Eso es porque hay una inflamación muy severa de la pulpa que muchas veces no llega a agarrar del todo el anestésico. Ahí se le dice al paciente que se le va a tener que colocar una anestesia intrapulpar. Antes de hacer esta anestesia, vamos a avisarle al paciente lo que va a sentir. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, es una anestesia que hace efecto muy rápido, pero duele bastante. Se le tiene que indicar, mire, lo que voy a hacer es colocarle una anestesia dentro del nervio que va a hacer efecto de una manera muy rápida, pero a usted le va a doler. ¿Por qué tenemos que decirles eso claro, de una manera clara? Porque si no le avisamos al paciente que vamos a hacer esta técnica anestésica, lo que va a pasar es que el paciente, cuando sienta el dolor, que lo va a sentir claramente, se va a mover. Y al moverse, se va a salir nuestra aguja. Y al salirse nuestra aguja, tenemos que volver a ingresar y volver a causarle el dolor al paciente. Es por ello que siempre tenemos que advertirle lo que va a sentir, que no se debe mover a pesar de que haya dolor y que son solamente 2 o 3 segundos de dolor y que después va a ceder de una manera inmediata. Entonces, sabiendo el paciente eso, le avisamos, el paciente ya va a estar consciente de lo que va a suceder, no se va a mover y nuestra técnica va a ser de una manera más sencilla. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta técnica? Vamos a introducir la aguja en lo que es la cámara pulpar, el conducto o el conducto radicular en cuestión, porque podemos entrar a la cámara o al conducto de una manera específica si es que estamos trabajando y un conducto es el que le duele y los otros no, porque hay casos donde nuestro diente empieza a necrosarse por un lado de los conductos y por el otro lado no. Sí, vamos a mantener la aguja con firmeza. Vamos a depositar la solución con bastante presión porque vamos a sentir que incluso nuestra aguja se dobla o mucha presión al momento que estamos intentando de ingresar el anestésico. Y vamos a empezar de una manera inmediata porque así como hace el efecto rápido de la anestesia, también se va rápido. Entonces, no le vamos a estar inyectando a cada rato primero un nervio, 2 nervios, 3 nervios y después no. Tenemos que ingresar al nervio que está fastidiando, eliminar todo el tejido pulpar que hay ahí, irrigar bien y después, si es que todavía fastidia otro nervio, recién le coloco la intrapulpar al conducto, mejor dicho, porque nervio está mal dicho, el conducto que está fastidiando. Entonces, ya tenemos la infiltrativa, la troncular, la intrapulpar, la intraligamentosa. Vamos por la intraligamentosa. Es una anestesia bastante rápida. Va a ser más que todo para reforzar la técnica infiltrativa para evitar la troncular, va a estar contraindicada en áreas de infección e inflamación y las complicaciones va a ser molestia posoperatoria al morder por el ingreso rápido de la anestesia que puede afectar la microcirculación. Esta la vamos a pasar un poco rápida porque es muy raro que nosotros lo hagamos en endodoncia. ¿Se puede hacer? Sí. ¿De que hace un gran efecto? No. Eso más que todo también les puede servir, bueno, sirve para la parte de extracciones, ¿no? Va a ser se va a realizar el bisel hacia la aguja en dirección hacia la raíz, en mesialo distal de la pieza a tratar. Podemos ir por vestibular y palatino de ser necesario. Vamos a doblar la aguja también si es necesario para tener un mejor ingreso. Vamos a ingresar hacia la zona apical. Vamos a depositar la anestesia y vamos a esperar 30 segundos. Después tenemos la intraósea que va a conducir directamente el anestésico hacia la zona periapical de los dientes a anestesiar. Esta es un tipo de anestésico bastante rápido, bastante eficaz. Va a tener una acción inmediata porque va a anestesiar la superficie de la mucosa, pero para eso se necesita un equipo que se llama el Quip Sleeper, que va a perforar
el hueso para poder llegar hacia la zona del anestésico. Después tenemos la intraseptal, que es más que todo cuando anestesiamos huesos y el tejido blando por encima. Para esto no se necesita ningún tipo de anestésico, de equipo en específico. Va a tener la necesidad de múltiples inyecciones y se va a difundir a través del hueso esponjoso de una manera bastante rápida. Su acción de anestesia es inmediato y la parte que no nos gusta porque no va a ser muy necesaria en endodoncia es porque la parte pulpar va a ser de muy poca duración. Ahora, este tipo de anestesia se va a colocar el centro de punción en el centro de la papila interdental adyacente a la pieza de tratar. El bisel va a ser hacia el ápice a 45 grados del eje del diente. Vamos a insertar unas gotas más que todo en el tejido blando hasta contactar hueso. Se deposita 0.2 a 0.4 milímetros por 20 segundos. Observamos isquemia y resistencia y nos retiramos. Y después está la electrónica, que es lo más actual que se realiza y nos puede servir para cualquier tipo de anestésico, menos la intraósea que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, este equipo nos va a ayudar a controlar por una computadora lo que es la cantidad del anestésico, el tiempo y volumen por minuto. El anestésico se va a aplicar solo en el interior de los maxilares y no en el tejido muscular. Ahora, esto nos ayuda más que todo a que el paciente le fastidie menos cuando nosotros estemos colocando la inyección o la punción. Después de que haya algún efecto en específico, no. ¿Por qué? Porque la única diferencia que va a hacer es la presión que nosotros utilizamos con nuestro dedo en la cárpula a que esto sea de una manera automática. Nosotros igual vamos a tener que dirigir la aguja, profundizar la aguja y todo. Solamente va a ser que el anestésico vaya de una manera inyectándose mucho más controlada. Esto es bastante ideal en pacientes que son ansiosos, miedosos o también pacientes pediátricos, porque hace que la inyección, que como les mencioné, el líquido es lo que más fastidia, sea de una manera mucho más tolerable. Ahora, con respecto a esto, se vio más que todo, como les mencioné, en el caso de pulpitis irreversible, que es la más dolorosa, incluso cuando colocamos una buena técnica troncular, sigue fastidiando, ¿no? Entonces, hay diferentes estudios que han visto esto y que refieren que sienten que hay una mayor técnica anestésica o que abarca más cuando se le coloca articaína al 4% que lidocaína al 2%, ¿no? En el caso de tratamientos quirúrgicos o tratamientos radiculares en lo que es la parte de apicectomías, la lidocaína mostró una mejor tasa de éxito que la prilocaína, que como les mencioné acá es muy difícil de adquirir o casi no se adquiere. Y en lo que es diferencia de punción en el dolor, aunque no fue significativa, los pacientes siguen prefiriendo o mencionan que hay una mejor tolerancia al dolor cuando usan la articaína. Ahora, con respecto al bloqueo del nervio alveolar inferior con pulpitis irreversible sintomática, mencionan que a pesar de que se colocó la troncular de una manera correcta en el 2% con epinefrina en pacientes que tuvieron algún tipo de urgencia, de 191 dientes, los que llegaron a adormecer bien es solamente el 28%. En las primeras molares inferiores, de las segundas molares inferiores el 25% y las premolares el 39%. Entonces, por ello es que se buscó un anestésico de infiltración bucal suplementaria, en este caso con articaína, después del bloqueo fallido del nervio alveolar inferior, y aumentó un poco la tasa de éxito en pulpitis irreversibles. O sea, ¿qué significa? Que yo puedo colocar mi articaína después de colocar mi troncular por la zona vestibular
porque esta tiene una mejor penetración ósea a pesar de que yo tenga una cortical en la zona de los molares inferiores. Y en el caso de pulpitis irreversible sintomática, la tasa de éxito es mucho mayor porque el paciente de por sí ya no tenía un tipo de dolor, ¿no? Pero no es suficiente asegurar que, como les mencioné, que colocándole la troncular o la articaína por vestibular nos va a dar o nos va a asegurar una anestesia pulpar profunda. Entonces, lo que se recomienda en algunos pacientes, más que todo, es en el caso de que ustedes tienen algún tipo de pulpitis irreversible, es que tomen algún tipo de anestésico 1 hora antes del tratamiento de endodoncia, cualquier tipo de AINE, para disminuirle un poco el dolor al paciente. Y hay estudios que algunos demuestran que sí, otros dicen que no hay una diferencia, en que dándole una medicación de antiinflamatorios y analgésicos le calma o asegura un poco más la tasa de éxito del cuando colocamos nuestra troncular inferior. Ahora, entre que un paciente tome una pastilla, ya puede ser un ibuprofeno, un ketorolaco, una naproxeno o un diclofenaco, 1 hora antes del tratamiento no le va a causar ningún daño al paciente y por más de que pueda o no hacer efecto o esté totalmente estudiado, no es algo que al paciente le vaya a afectar. Entonces, si queremos tener una pequeña cobertura, un poquito mayor del anestésico, aunque no sea una diferencia estadísticamente significativa, podemos darle al paciente para que cuando nosotros coloquemos la anestesia, el paciente esté más tranquilo. Listo, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo en orden? Todo claro. Ya, listo. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Ya la otra, a ver, voy a ver el chat por si acaso alguien haya escrito algo. No, ya, listo. Ya continuamos. La siguiente clase es el lunes para hablar de lo que sigue, que es la apertura cameral. ¿Sí? Listo, chicos. Buenas noches. Descansen. Nos estamos viendo la siguiente semana.